Buenos días, hermanos. Los damos la bienvenida en esta mañana, un domingo más. Quiero decirles que gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por escucharnos. Pero en esta mañana no quiero decirle que venga a escucharnos a nosotras, sino que venga a unirse con nosotras para alabar a Dios. Y vamos a leer en el Salmo 135, 1, del 1 al 6. Se lo voy a leer en la TLA. Y dice: alabemos a Dios. Alábenlo ustedes. Miren, me gusta porque es una orden, no es una opción. Está dándonos orden de alabar a Dios. Alábenlo ustedes que siempre están en los patios del templo de nuestro Dios. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Cantémosle himnos porque Él es bondadoso. Nuestro Dios eligió a Israel para que siempre fuera su pueblo. Yo sé que nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses. Y Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, en el mar y en sus profundidades. Él hace lo que quiere, pero Él lo que quiere hacer para ti y para mí es bendecirnos. Él busca bendecirnos, Él busca corregirnos, Él busca amarnos, Él nos ama. Por eso esta mañana podemos abrir nuestra boca y alabarle. Y quiero que te unas. Quiero que tú que estás en tu casa puedas levantar tus manos, puedas abrir tu boca y bendecir al único Dios que es digno de ser alabado. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu
te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Me salvaste y me diste vida, mi tristeza en ti se alegría. Tú sanaste todas mis heridas, a este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó, con sangre pagaste por mi rebelión. Nos cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Cantamos de tu gran amor, cantamos de tu grandeza, Señor. Queremos en esta mañana reconocer tu poder, reconocer tu majestad. Queremos alabarte, Señor, queremos bendecirte. Estamos aquí, Señor, por causa de ti. Estamos aquí, Señor, porque nos has rescatado, porque nos has salvado, nos has redimido, Señor, nos has perdonado. Por eso en esta mañana abrimos el corazón. Señor, aquí está nuestra vida. Aquí estamos, Señor, nos presentamos delante de ti. Que pueda ser nuestra vida una ofrenda aceptada delante de ti, Señor. Que nuestra vida pueda ser grato perfume para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, mi Dios, por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor. Te bendigo, Jesús. Y quiero cantarte en esta mañana. Quiero unirme al canto de los ángeles que te dicen: aleluya. Aleluya al que vive. Aleluya al que está sentado en el trono. Aleluya al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya al que vive por siempre. Oh, tú eres un Dios fiel. Aleluya.
canto aleluya, se canto aleluya. Oh, Dios es fiel y Él me sostiene. Tú me sostienes con tu mano, tú me levantas, tú eres el que está conmigo. Jesús, tú eres mi amor, tú me sostienes. Y aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Y esta mañana quiero compartirle lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Se acuerdan que el domingo anterior habíamos visto en el Salmo 121 el canto de los peregrinos que subían a Jerusalén? Y estaba pensando lo que sucede cuando nos vamos de Jerusalén. Porque ellos subían a Jerusalén. El tema es cuando uno se va de Jerusalén. Y Jerusalén es una figura también de la iglesia de Jesucristo. La iglesia la cual Él compró por su sangre, por su propia sangre en la cruz del Calvario. Todos sabemos que debido a que Jesús resucitó entre los muertos, sabemos que Dios ya no vive en templos hechos por manos de hombres. Él vive en el corazón de los creyentes, los cuales nosotros creemos que Jesús murió, que Jesús resucitó de entre los muertos, y esto es conforme a las Escrituras. Hoy por la fe en Jesús, Dios vive en nuestros corazones. Dios vive en mí, Dios vive en ti. Y en todos aquellos que han sido hechos por medio de la fe, hijos de Dios. Hoy quiero hablarles en el libro de Lucas, y el versículo dice, al comenzar esta parte de las Escrituras, dice el camino de Maús. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 13 al 16, y voy a estar viendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice que ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Ese domingo, estos 2 discípulos de Maús viajaron desde Jerusalén, y mientras ellos iban caminando juntos, pudieron hablar. Y hablaban y discutían entre sí. Hablaban de las cosas que habían pasado, cosas que eran mucho más grandes de lo que ellos pensaban y habían entendido en sus corazones. Todo aquello que había acontecido relacionado con el arresto y con la crucifixión y con la muerte de Jesús. Vemos que Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, pero dice la Biblia que ellos no lo reconocieron. Quiero que pensemos esta mañana, ¿cuántas veces a nosotros también nos sucede lo mismo que estos 2 discípulos que iban camino al pueblo de Maús? Jesús caminaba con ellos y ellos no se habían dado cuenta. ¿Cuántas veces Jesús camina con nosotros a nuestro lado y nosotros no nos damos cuenta, nosotros no lo reconocemos? Lucas 24, 17 al 24 dice que Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿De qué vienen discutiendo? Muchas veces discutimos con nuestras esposas, con nuestro esposo, con los hermanos, con los amigos, discutimos. Y yo quiero que sepas
que Jesús está al lado nuestro y Él está escuchando cada una de aquellas cosas que nos suceden, y especialmente de las cosas que estamos hablando, de las cosas que estamos discutiendo. A veces pensamos que nadie nos ve, pero yo quiero que sepa que Jesús nos está mirando, Jesús está al lado nuestro. Y dice que ellos se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Se detuvieron porque un hombre les pregunta de qué vienen discutiendo. Entonces, versículo 18 dice, uno de ellos llamado Cleofás contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en estos últimos días. A veces pensamos que Dios ni se entera de lo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, Él tiene cuidado aún de nuestros cabellos. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era profeta, que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Es como si Jesús le dijera, ¿y qué más? Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Acá, miren, el versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza. Ya nos damos cuenta por la manera de ellos de hablar, es que habían perdido la esperanza. Porque ellos dicen, era un gran maestro, era un gran profeta, era a los ojos de Dios y a los ojos del pueblo, era todo en el pasado. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana, temprano, y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido. Ya tenían otro problema más. Y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Eran cosas increíbles para ellos. Y algunos de nuestros hombres corrieron, y sabemos por las escrituras, en el libro de San Juan, que era Juan y Pedro, para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Aquí podemos ver, a través de estas escrituras, que Jesús caminó en silencio con ellos por un tiempo, solo escuchando mientras ellos discutían. La Biblia dice que Dios impidió que ellos lo reconocieran. Ellos estaban muy tristes en su forma de caminar y en su forma de hablar. Y quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo está tu forma de caminar y tu forma de hablar? Lo que ellos no sabían es que no tenían ninguna razón para estar tristes. Porque Proverbio dice, el corazón contento alegra el rostro. Se ve que por los rostros que ellos tenían estaban muy, pero muy tristes. Y Proverbio dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume la fuerza. Se ve que estos hombres estaban cansados, agotados, después de 3 días. Usted sabe lo que es estar bajo una presión, y muchas veces una presión mental. Estaban realmente apesadumbrados estos hombres. Y Jesús le pregunta qué cosas. Ahora, ¿por qué Jesús le pregunta de qué cosas? Era para que ellos le contaran lo que había en sus corazones. ¿Sabe? Jesús quiere que tú y yo le digamos, le contemos lo que está en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hablamos con compañeros, hablamos con hermanos, hablamos con el vecino de al lado? Pero ¿sabe lo que Jesús quiere? Que hablemos con Él, que le contemos a Él. El mismo apóstol Pedro dijo, echen toda vuestra ansiedad sobre Él,
sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben? Ellos le dicen de Jesús de Nazaret. Ellos le explicaron lo que sabían acerca de Jesús. Y quiero preguntarte, ¿qué sabemos nosotros acerca de Jesús? Porque ellos sabían su nombre y de dónde era. ¿Usted sabe, conoce lo que significa el nombre de Jesús? De Jesús el Nazareno, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Usted ha leído en los evangelios los milagros de Jesús? Lo que Él hacía. Traigamos a la memoria nada más el milagro de los 5 panes y los 2 peces. El milagro cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cuando liberó al endemoniado gadareno. Jesús dijo y nos dio el mandamiento a la iglesia y a los hijos de que en su nombre echaríamos fuera demonios. En su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos serían sanados. Debemos pensar lo que es el nombre de Jesús. Ellos tenían bien claro quién era el nombre de Jesús, porque dice que era poderoso, dice que era haciendo milagros y prodigios. Ellos lo vieron, lo comprobaron con sus propios ojos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto suceder cosas increíbles en nuestras vidas? Sanidades milagrosas, liberaciones milagrosas por el poder del nombre de Jesús. Ellos sabían que Jesús era un profeta. Y usted tiene que entender que un profeta para un judío, si decía algo y no se cumplía, dejaba de ser un profeta. Era tenido como un profeta mentiroso. Y la Biblia dice que no tenemos y no debíamos seguirlo. Y hoy tampoco debemos seguirlo, aquellos que profetizan mentira. Dice que era profeta y todo lo que él dijo se cumplió y todo lo que falta por cumplirse se va a cumplir. ¿Sabe? Dice que ellos sabían que Jesús era poderoso en obras y en palabras. ¿Tú te has puesto a pensar en las obras poderosas de Jesús? ¿Recuerdas cuando estaban en medio de la tormenta? Y ellos vienen y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y dice que Jesús se levantó y ordenó al mar y a los vientos y se hizo grande bonanza y enseguida llegaron a tierra. El poder del nombre de Jesús, el poder de la palabra de Dios, el poder de Cristo sigue latente, sigue siendo hoy la misma y el mismo poder que ayer y por los siglos. Ellos sabían que Él fue crucificado. ¿Nosotros sabemos por qué Jesús fue crucificado? Él fue crucificado, como dice la Escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue crucificado para pagar el precio de nuestros pecados. Él fue llevado a la cruz no por culpa de sus pecados, sino cargó con nuestra culpa. Cargó todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, en la cruz del Calvario. Ellos sabían que Jesús había prometido redimir a Israel. Significa redimido, rescatar a Israel. Ellos sabían que otros habían oído hablar de que Él había resucitado de los muertos. Nosotros sabemos todo esto. Y si nosotros sabemos todo esto, ¿por qué estamos tristes? Sabemos que Jesús está vivo. Sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Sabemos que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que Él camina con nosotros y entonces ¿por qué vamos a estar tristes? ¿Por qué estar tristes? Creo que la clave de ellos es que ellos habían creído y miraban a Jesús como el tiempo pasado. Ellos dicen, esperaban. Nosotros esperábamos
que Él había de ser. Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú qué esperas de Jesús? Estos discípulos, ¿saben lo que le pasaba? Estaban decepcionados. Habían perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba equivocada. Te pregunto esta mañana, ¿estás decepcionado con Dios? Ejemplo, muchas veces le pides por tu esposa y tú dices, sigue igual. Le pides por tu marido y sigue igual. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te decepcionas? Porque pones la mirada cómo está tu esposa y cómo está tu esposo. Nosotros debemos poner la mirada y nuestra confianza en Dios. Porque dice, bienaventurados aquellos que en Él confían. Dice que los que esperan en Dios, debemos esperar en Él, no en ver los resultados. Porque a su tiempo Él hará aquello que Él prometió. Porque Dios es un Dios que obra en su tiempo y obra en su momento. Por eso nosotros muchas veces nos decepcionamos. Su esperanza era una esperanza que estaba equivocada, por eso se decepcionaron. Ellos dicen, nosotros esperábamos que Jesús era el que había de redimir a Israel. Pero en realidad lo que ellos esperaban se cumplió. Pero se cumplió de una manera extraordinaria, mucho más de lo que ellos imaginaban. Hermanos y amigos, ¿cuántas cosas nosotros imaginamos de una manera y Dios las hace de otra manera? ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios. Porque Él sabe lo que hace. Él nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento oportuno. Él siempre está ahí. Y ahí es donde nuestra fe debe desarrollarse. Ahí es donde nuestra confianza debe estar puesta en Él. Como dice el profeta Habacuc, aunque tardare, el cumplimiento de la promesa se va a cumplir. Y dice Habacuc, el justo por su fe va a vivir. Hermanos y amigos, saquemos la mirada de las cosas que nosotros miramos y pongamos la mirada en Jesús. ¿Cuántas cosas nosotros pensamos de una manera y suceden de otra manera? ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Primeramente, no creyeron al informe de las mujeres. No le creyeron lo que ellas habían dicho. ¿Qué debían hacer ellos? Debían seguir el testimonio de otras personas. Pero eran lentos, dice la Escritura, para creer. Y te pregunto, ¿cómo estás tú para creer? ¿Cómo estás tú? Tú sabes que en la Biblia, el libro de Josué dice que no faltó ninguna palabra de aquella que él dijo. Y en 1 Corintios dice que Dios es fiel para hacer aquello que Él prometió. Hermano y amigo, si tú tienes una palabra de Dios, Dios va a cumplir esa palabra. Y la va a cumplir con creces, mucho más de lo que tú piensas y tú imaginas. Jesús quería saber de ellos lo mismo que quiere saber de nosotros hoy. ¿Sabe? Nosotros podemos creer por el testimonio verdadero de otras personas. A veces me gusta cuando las personas dan testimonio, pero testimonio de algo profundo que ha pasado con ellos, de cambios profundos en su vida. Si Él pudo liberar a uno, me puede liberar a mí también. Si Él pudo sanar a una persona, me puede sanar a mí también. Si Él pudo restaurar un hogar, Él también puede restaurar mi hogar. Debemos pensar y saber que Jesús sigue siendo Dios. Y no poner y creer por lo que nuestros ojos ven, por nuestros propios ojos. Apartemos la mirada de lo natural y pongamos la mirada en aquel que siempre cumple, en aquel que todo lo puede, en aquel que no hay nada que sea difícil para Él. Versículo 25, 27 de Lucas 24. Entonces Jesús le dijo, ¡qué necios son!
¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Se acuerda lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 53? Que él fue desechado, que él fue molido, que su rostro fue desfigurado y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo tuvimos como azotado de Dios, pero él estaba siendo azotado por culpa de nuestros pecados. Hermano y amigo, los profetas lo dijeron. Isaías lo dijo 700 años antes de que era necesario que Jesús pasara por la cruz, que Jesús sufriera en esa cruz y que al tercer día resucitaría. Él se lo había dicho claramente. ¿Se acuerda cuando cuando Pedro le vino y le reconvino a Jesús? Le dijo, no te conviene, cuando dijo Jesús de ir de Jerusalén y tomar su cruz. Dijo, no. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuidado, hermano, cuando ponemos las cosas en los asuntos de los hombres. Debemos confiar en Dios, confiar en lo que Él ha dicho. Entonces dice que Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Mire, acá Jesús se revela a sus discípulos. Para entonces ya estaban cerca de Emaús. Y venía el final del viaje. Y Jesús hizo como que se iban a seguir adelante. Cuando Él empezó a explicarle las Escrituras, cuando Él comenzó a hablarle a ellos, y dice en el versículo 29 de Lucas, de capítulo 24, 29, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya se está haciendo tarde. Usted se ha preguntado, yo muchas veces me pongo en el momento de las personas, ¿cómo habrá sido este camino de Emaús, estos 11 kilómetros que ellos caminaron? ¿Qué habrá sucedido cuando Jesús comenzó a hablarle y a explicarle las Escrituras? ¿Qué habrá pasado? Yo estoy seguro, como dice la Escritura, que la tristeza se le fue. Porque ellos empezaron a pensar, empezaron a mirar lo que las palabras de Dios hablaba a sus corazones. Entonces ellos cuando llegaron, dice, quédate porque ya está de noche. Ya se está haciendo tarde. Y entonces cuando ellos le dijeron, quédate, dice que entonces los acompañó a la casa. Hermano y amigo, usted le ha pedido a Jesús, en este tiempo, Señor, quédate con nosotros. Señor, ya es de noche. Estamos viviendo, hermano, una noche, una oscuridad. En el mundo hay oscuridad. Ya se está haciendo tarde. Y dice acá la Escritura que Jesús los acompañó. Se quedó con ellos, fue con ellos a la casa, hizo como que se iba. Él siempre hace como que se iba. ¿Sabe por qué? Porque Él está esperando que tú y yo lo invitemos. Que tú le digamos. Que tú y yo le digamos, quédate conmigo, Señor. ¿Cuánto hace que no le dices, Señor, quédate conmigo? Señor, quédate aquí. Señor, yo te necesito. Y si Él está ahí contigo, no lo dejes ir. ¿Cuántas veces Jesús ha venido con nosotros, pero después se va? Lo soltamos, porque muchas veces no creemos la palabra de Dios. Soltamos aquellas escrituras que Él nos ha hablado. Y nos ha hablado en el camino, a lo largo de todo el camino. ¿Cuántos años hace que tú eres creyente? ¿Y cuántas veces Él te ha dado promesas? Y muchas veces las soltamos. Pero quiero decirte esta mañana, dile, Jesús, quédate conmigo.
Ya se hace tarde. Es tarde, Señor. Necesito hablar contigo. Necesito contarte todas las cosas que me están pasando. Tengo mi corazón cargado, Señor. Necesito hablar contigo. Quédate en mi casa. Quédate aquí donde estoy, Señor. Ven conmigo, por favor. Porque, hermano y amigo, no andamos por vista, andamos por fe. Dice que entonces, al sentarse a comer, versículo 30, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en un instante Jesús desapareció. Cuando él partió el pan, entonces lo reconocieron. Yo estoy seguro que Jesús, cuando tomó el pan, levantó el pan y comenzó a darle gracias al Padre. Y ahí recordaron cuando Jesús daba gracia, cuando Jesús estaba con ellos y siempre era un hombre que le daba gracias a Dios. ¿Se acuerda cuando él tomó los panes y los peces y dijo, Padre, te doy gracias? ¿Se acuerda cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro? Él dijo, Padre, te doy gracias. ¿Eres tú un hombre y una mujer que le das gracias a Dios siempre? Porque la gratitud, hermano, produce los milagros de Dios. La gratitud abre el corazón. La gratitud trae paz al corazón. Por eso, hermano, qué importante. Dice que cuando él comenzó y partió el pan, dice que ellos de pronto se le abrieron los ojos. En vez de quejarte, en vez de luchar, en vez de dudar, ¿por qué no comienzas a darle gracias a Él? Ellos, dice acá en el versículo 32, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Oh, hermano, qué hermoso es cuando el Espíritu Santo te revela su palabra. Hermano y amigo, la palabra de Dios hoy puede hacer lo mismo que sucedió con estos discípulos. Quiero decirte esta mañana que Jesús es el mismo, que Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él está a tu lado, Él está siempre contigo. Aun cuando tú no lo ves, aun cuando tú ni lo sientes, como le sucedió a estos hermanos y a estos amigos. Quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Se enfrió tu corazón? ¿Está frío tu corazón con Dios? Aquí tenemos el remedio. Vuelve a la palabra de Dios y dile, Señor, háblame que quiero escucharte. Necesito escuchar tu palabra. Dile como dijo Samuel, habla que tu siervo escucha. Señor, necesito escuchar tu voz hablando a mi corazón. Y yo le digo, hermano y amigo, usted va a encontrar que Él le habla cuando va a las Escrituras. Cuando tome su Biblia, dígale, háblame, Señor. Necesito que me des entendimiento. Necesito que me expliques tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás desanimado? Hoy tanta gente, hermano, tanta gente se va de la iglesia. Y se va de la iglesia porque están desanimados. Se desaniman con el pastor, se desaniman con los hermanos, se desaniman con ellos mismos. Dice, yo ya no salgo más de esta. Hermano, es porque tienes la vista equivocada. Has puesto la mirada en las cosas que tú no tienes dónde ponerla. Porque como pastor, uno se equivoca. Uno comete errores. Pero que no sea el pastor tu desesperanza. Que no sea el pastor el causante de tu desesperanza. Los hermanos, no, son todos iguales. No, hermano, no es así. Cuando estamos mal, vemos todas las cosas mal. Por eso quiero pedirte esta mañana
que vuelvas a Jesús, que vuelvas a la palabra de Dios, que vuelvas a pasar un tiempo con Él, que vuelvas a tener tiempo con Él. Y cuando tienes tiempo con Él en tu devocional, ese tiempo no necesita estar horas, sino un tiempo donde tú puedes abrir tu corazón y decirle todo lo que te pasa. Y vas a ver que Él hablará a tu corazón. Porque Él quiere escuchar y saber lo que está en nuestro corazón, aunque Él lo sabe. Hermano, sea cual sea tu problema, Jesús es la respuesta. Dile esta mañana, a pesar de todos tus problemas, dile esta mañana como le dijeron estos hombres, estos hermanos, estos discípulos de Jesús, quédate con nosotros, Señor. Quédate aquí conmigo. Ya es tarde, Señor. Señor, quédate conmigo. Yo estoy cansado. Necesito que abres a mi corazón. Necesito estar contigo, Señor. Porque sin ti no puedo hacer nada. Ayúdame, por favor. ¿Y tú crees que Él no se va a quedar? ¿Tú crees que Él no va a estar contigo? ¿Por qué no le decimos esta mañana, como dijo el salmista? Señor, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tu enseñanza. ¿Por qué no le pedimos esta mañana al Espíritu Santo? Espíritu Santo, habla a mi corazón. Espíritu Santo, vuelve a levantar mi espíritu. Sopla vida sobre mi vida. Yo necesito, Señor. Y dile esta mañana, perdóname por haberme ido, porque muchas veces no es que nos fuimos físicamente de la iglesia, de la Jerusalén, nos fuimos en nuestra mente, nos fuimos en nuestro corazón. Ya las cosas no son iguales. Hermano, vuelve a tu primer amor. Vuelve a aquel amor, porque el amor es el poder más grande que hay. Es el amor el que te sostiene, es el amor el que te levanta, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Te acuerdas cuando Jesús le habló a la iglesia de Éfeso? Le dijo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has perdido ese fuego del primer amor. Y Él está esta mañana ahí contigo. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le decimos, Señor, perdóname? Porque he sido necio, he sido lento para creer. Perdóname, Señor. Perdona mi incredulidad, Señor. Pero en esta mañana reconozco que solamente tú puedes sanar mi corazón, sanar mi alma, sanar mi mente y limpiar mi corazón con tu preciosa sangre. Señor, ayúdame, porque necesito tu socorro. Vimos el domingo anterior que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro pronto auxilio en cada una de nuestras tribulaciones. Y Él dijo que todos nuestros cabellos estaban contados y que nada sucedería sin el consentimiento de nuestro Padre. Quiero decirte esta mañana, vuelve a Jesús, vuelve a Jesús. No te vayas, hermano y amigo, no te vayas en tu corazón, no busques atajo, no te llenes de cosas para no pensar en Él. Si has fallado, la Biblia dice que si somos infieles, Él permanece fiel, porque recuerda que Él dijo, de ninguna manera te abandonaré y no te fallaré. ¿Sabe por qué Jesús fue al camino de Maús a buscar a estos dos hombres? Porque Él dijo, no te voy a fallar y no te voy a dejar. Y Él está aquí esta mañana para hablar a tu corazón. Él tampoco te ha dejado. Él tampoco te ha abandonado y Él tampoco te va a fallar. Porque Él es el único Dios verdadero.
Entrégale otra vez esta mañana tu corazón y confía en Él y Él hará. Él hará mucho más de lo que tú puedes entender. Él hará mucho más allá de lo que tú le pides y comprendes. Oh, hermano y amigo, vuelve esta mañana. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz, y tendrás gozo, y tendrás alegría. Y serás un reflejo del amor de Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por hablar a mi corazón. Perdóname, Señor, por tener una esperanza en cosas que no tendría que tener la esperanza. Pero en esta mañana mi esperanza está puesta en ti. Y tú nunca jamás me fallarás. Perdóname porque he actuado neciamente, Señor. Pero en esta mañana mi esperanza está en ti, Jesús. Mi esperanza está en el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Mi esperanza está en aquel que es el Dios de la esperanza. El Dios que siempre está aquí, que siempre está allí y que siempre está conmigo. Como dijo David, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano y amigo. Y si hasta el día de hoy nunca le rendiste tu corazón, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús, que lo reconozcas como tu Salvador y como tu Señor. Reconozcas que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, que Él se levantó al tercer día de la tumba para la justificación de tus pecados, para hacerte libre y sanarte y librarte. Pon tu confianza en Jesús y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Y tendrás paz, tendrás gozo y alegría en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano y amigo.